En las aguas del Pacífico, la rivalidad naval está llegando a niveles sin precedentes. El despliegue cada vez más firme de navíos militares chinos y rusos en zonas que históricamente controlaba Estados Unidos ha provocado una fricción evidente. Se trata estas operaciones en el mar de un mero alarde de poderío de la señal que anuncia una etapa inédita de confrontación entre potencias o del preámbulo de enfrentamientos de mayor envergadura. La duda se impone en toda la zona donde las principales naciones compiten por el dominio y las riquezas oceánicas. Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ha ejercido una supremacía naval en el Pacífico, pero ese predominio se encuentra ahora cuestionado. La acelerada modernización de las flotas de China y Rusia, junto con sus aspiraciones en el tablero geopolítico, suscita serias preguntas acerca de la permanencia del orden mundial vigente. ¿Podría la zona Indo-Pacífica transformarse en el nuevo escenario de una confrontación global al estilo de la Guerra Fría o asistiremos a un aumento de las hostilidades que desestabilice el área y repercuta en la economía del planeta? Dentro de este panorama, pensemos en una situación hipotética en la que un navío de guerra norteamericano como el USS Porter capta en su sistema de radar una nave no identificada que se acerca a gran velocidad. La inquietud se intensifica en el momento en que el radar revela que se trata de un buque ruso. Mientras la tripulación calibra sus instrumentos, el comandante del USS Porter instruye al personal de comunicaciones para que se mantenga en alerta máxima y procure entablar contacto con la embarcación rusa con el fin de disipar cualquier posible confusión. El equipo de transmisiones del USS Porter emite una señal de advertencia dirigida al navío ruso conservando un tono resuelto pero mesurado. No obstante, la respuesta llega escueta y en idioma ruso, zona soberana, proseguimos con escolta. La cercanía del buque ruso flanqueado por naves de acompañamiento eleva la tensión entre los miembros de la dotación del USS Porter. El comandante, conocedor de las normas internacionales vigentes, establece comunicación con el Centro de Operaciones de la Marina para recibir directrices. Entretanto se da la orden de mantener el armamento desactivado, aunque los mecanismos defensivos quedan en máxima disposición, preparados para actuar ante cualquier agresión inminente. La escuadra rusa no da indicios de frenar su aproximación y aparenta ejecutar evoluciones de cercanía alrededor del USS Porter. La tripulación percibe la tensión creciente mientras las pantallas del radar registran desplazamientos cada vez más próximos. Los rusos transmiten una comunicación final por radio en lengua inglesa. Venimos a dejarles en claro que no se encuentran solos en estas aguas. Con el propósito de prevenir un conflicto diplomático, el comandante del USS Porter dispone a minorar la marcha y opta por modificar ligeramente la trayectoria, evidenciando que no pretenden una confrontación abierta, aunque sin replegarse por completo. A bordo del USS Porter, el clima se torna todavía más crítico. El comandante, quien apenas había dispuesto reducir la marcha para atenuar la fricción con la escuadra rusa, es informado de que un navío destructor tipo 055 de bandera china se acerca velozmente por el costado contrario. Resulta manifiesto que operan de forma coordinada con los rusos, ya que la embarcación china sostiene una disposición metódica que revela el propósito de cercarlos. El comandante del USS Porter contempla cómo el radar señala con nitidez la aparición del nuevo navío. Desde el puente de gobierno se aprecia cómo la nave china adopta un emplazamiento estratégico destinado a bloquear la salida del buque estadounidense. La crispación en la sala de operaciones resulta innegable. Los oficiales embarcados empiezan a analizar las posibles motivaciones detrás de esta maniobra conjunta. A pesar de todo, el comandante conserva la serenidad y les recuerda a sus hombres que deben ceñirse a los procedimientos de respuesta defensiva. El oficial al mando del USS Porter dispone que todos los puestos de batalla se eleven a máxima alerta. Si bien el armamento no se activa, los sistemas de defensa antimisiles y contraaéreos quedan orientados y preparados para abrir fuego ante cualquier acción hostil. Se transmite una comunicación codificada a las naves rusa y china demandando que conserven una distancia prudente y advirtiéndoles que navegan en aguas internacionales donde todo aproximamiento agresivo será tratado como una amenaza directa. El mensaje es categórico pero mesurado, buscando ganar tiempo mientras se gestionan los apoyos necesarios.
El comandante del USS Porter remite una transmisión encriptada al cuartel de operaciones de la Flota del Pacífico pidiendo apoyo inmediato. Se activan cazas en estado de alerta para patrullar el área y ofrecer eventual protección desde el aire, al tiempo que embarcaciones de refuerzo ya han modificado su rumbo en dirección al USS Porter. Mientras el USS Porter se desplaza con cautela, las naves rusa y china empiezan a acercarlo de manera coordinada, avanzando hasta una proximidad que bordea lo que se catalogaría como agresivo conforme al Código Internacional de Encuentros en el Mar. Los equipos de radar detectan desplazamientos compatibles con una posible disposición ofensiva. El comandante analiza el escenario y ordena incrementar la marcha en un ángulo oblicuo, impidiendo que los buques cierren el cerco por completo sin desencadenar todavía un choque directo. Para evitar que el USS Porter quede atrapado, el comandante dispone una secuencia de movimientos evasivos con giros de rumbo y aceleración progresiva. El propósito es abrir distancia y no caer en una situación de desventaja. Desde la cubierta del USS Porter se despliegan varios vehículos aéreos no tripulados para vigilar de cerca las acciones de las flotas rusa y china. Estas pequeñas aeronaves funcionan como una prolongación de los mecanismos de observación del buque, proporcionando una visión más precisa de las intenciones y desplazamientos de las embarcaciones circundantes. Por último, al constatar que las naves rusa y china siguen recortando la distancia de forma inquietante, el comandante autoriza un tiro disuasorio, emitiendo una serie de señales luminosas y sonoras para dejar claro que el USS Porter no vacilará en protegerse. Tras el disparo preventivo, las naves rusa y china aminoran su marcha y parecen asumir una postura más moderada. No obstante, se mantienen próximas observando cada acción del USS Porter. Los refuerzos aéreos se encuentran a pocos minutos de arribar, pero hasta ese momento la tripulación del USS Porter es consciente de que cualquier paso en falso podría desatar una crisis de enormes proporciones en pleno océano. En la línea del horizonte, los primeros aviones de combate F-18 pertenecientes a la Armada norteamericana hacen su aparición ejecutando pasadas a muy baja altitud como medida disuasoria complementaria. El navío de guerra chino clase 055, al percibir la cercanía de las aeronaves estadounidenses que acuden en respaldo del USS Porter, pasa de inmediato a su nivel más elevado de alerta. Los mandos chinos apostados en el puente de mando, plenamente conscientes de que la situación roza el umbral de un enfrentamiento directo, ponen en funcionamiento la totalidad de sus dispositivos bélicos y mecanismos defensivos. El capitán chino, sabedor de que el más mínimo fallo podría provocar un choque armado a gran escala, imparte instrucciones meticulosas y mesuradas para estar preparados en caso de que las maniobras adquieran un carácter hostil. El capitán dispone que el cañón principal de 130 milímetros quede listo para abrir fuego de manera inmediata, orientándolo hacia el USS Porter en postura ofensiva, aunque sin dirigirlo frontalmente contra él. Los módulos de lanzamiento vertical VLS, compuestos por 48 y 64 celdas respectivamente, son abastecidos y programados para alojar una mezcla táctica de proyectiles antiaéreos. HQ-9 misiles destinados a neutralizar buques y misiles diseñados contra submarinos. Dicho arsenal otorga a la nave china la facultad de hacer frente a amenazas diversas de manera sincronizada y a distintas distancias de combate. Ante la eventualidad de que los aviones de guerra norteamericanos ejecuten un acercamiento agresivo, el dispositivo defensivo HPJ-11 de 30 milímetros concebido para interceptar misiles y blancos a corta distancia es puesto en marcha y configurado en rastreo automático. De igual forma, el lanzador de misiles HQ-10 ubicado en la zona de popa queda habilitado en modalidad de respuesta inmediata, preparado para neutralizar cualquier peligro aéreo que se aproxime en exceso, anticipándose a posibles incursiones desde el aire. Los 4 dispositivos lanzadores de señuelos modelo 726-4 dotados cada uno de 18 tubos son preparados para su uso. Estos mecanismos permitirían a la embarcación liberar velozmente contramedidas destinadas a desorientar proyectiles enemigos o disuadir a las aeronaves hostiles en un escenario de ataque.
El helicóptero Harbin Z-9C, especializado en la detección y persecución de submarinos, es trasladado desde la cubierta trasera y puesto en estado de espera para elevarse si la situación lo exige. Esta aeronave también podría emplearse en labores de exploración y vigilancia, brindando al navío chino la posibilidad de supervisar tanto el espacio aéreo como la superficie marítima adyacente en caso de que algún sumergible estadounidense se acerque a la zona. El capitán chino, con el propósito de impedir una escalada repentina, conserva el rumbo de su embarcación, pero modifica la velocidad y la orientación para sostener el cerco en torno al USS Porter. Remite un comunicado encriptado al alto mando informando sobre la intensificación del conflicto. Con las aeronaves norteamericanas ya dentro del alcance visual, el buque chino emite una sucesión de señales luminosas dirigidas al USS Porter, instándolo a guardar distancia. A través de la radio, el responsable de comunicaciones chino difunde un mensaje en lengua inglesa con el fin de intimidar y disuadir al USS Porter, advirtiéndole de que cualquier tentativa de agresión aérea recibirá una réplica contundente. Mientras los cazas estadounidenses sobrevuelan la nave china a escasa altitud, la tripulación se mantiene firme en cada una de sus posiciones. Todo disparo de misiles o puesta en marcha de sistemas antiaéreos sería interpretado como un acto bélico, aunque se mantienen preparados para neutralizar cualquier peligro. Del lado ruso, al detectar la llegada de aeronaves estadounidenses en respaldo del USS Porter, el destructor de clase Sobremeni, que hasta ese momento navegaba en formación junto a la embarcación china, pasa de inmediato a su nivel más alto de apresto combativo. El oficial al mando ruso, consciente de que el menor equívoco podría provocar una escalada de consecuencias imprevisibles, ordena alistar la totalidad de los sistemas ofensivos y defensivos, poniendo en funcionamiento tanto los mecanismos de respuesta automatizada como los equipos de seguimiento y localización de objetivos. Las piezas artilleras dobles de 130 mm gobernadas por el conjunto de radar y torreta dotada de sensores ópticos pasan a operación autónoma, preparadas para disparar ante cualquier maniobra hostil de las aeronaves norteamericanas. Desde el puente de mando, los técnicos vigilan la ubicación de los cazas, segundo a segundo, mediante los dispositivos de observación televisiva y el radar MR-710, Fregat, capaces de fijar todo blanco potencial en el supuesto de un enfrentamiento directo. Las 4 baterías AK-630 de 6 cañones rotativos, concebidas específicamente para abatir misiles y aparatos voladores a distancia reducida, entran en seguimiento automático con la posibilidad de reaccionar al instante frente a cualquier agresión. Estas armas de cadencia ultraelevada, con capacidad de lanzar hasta 5000 proyectiles por minuto, constituyen uno de los pilares defensivos del Sobremeni contra amenazas aéreas a corto rango. Con el fin de reforzar la protección en proximidad, el comandante ruso pone en servicio el sistema Kashtan, un conjunto integrado de armamento automático y misiles, concebido para destruir proyectiles de vuelo rasante y toda aeronave que se aproxime en exceso. Dicho sistema funciona como el último escudo protector, incrementando la capacidad de supervivencia del navío ante incursiones aéreas directas. Conforme los cazabombarderos norteamericanos van acortando distancias, el Sobremeni también activa sus protocolos frente a posibles peligros bajo el agua, dado que submarinos de Estados Unidos podrían estar operando en la zona. Los tubos lanzatorpedos gemelos de 533 mm quedan listos junto con los sistemas RBU-1000 capaces de lanzar proyectiles antisubmarinos ante la menor señal de un sumergible enemigo. Si las aeronaves estadounidenses continúan reduciendo la distancia o ejecutan pasadas provocadoras, el capitán ruso dispone que el helicóptero Kamov K-27 permanezca preparado para elevarse de inmediato. Este aparato resulta fundamental en la localización y eliminación de submarinos, y gracias a su alcance operativo de hasta 200 kilómetros desde la nave, funciona igualmente como una plataforma de vigilancia complementaria para supervisar cualquier movimiento norteamericano por debajo de las olas. Los 2 sistemas de lanzamiento de señuelos PEK-2 se activan y quedan dispuestos para liberar contramedidas en caso de que los aviones estadounidenses den indicios de agresión.
Dichos señuelos se emplearían para desviar proyectiles dirigidos y alterar los mecanismos de orientación de las aeronaves hostiles. Mediante su radar de detección de objetivos aéreos y el radar de dirección de fuego asignado a los cañones de 130 milímetros y 30 milímetros, el Sobremeni sigue con precisión cada desplazamiento de los cazas norteamericanos. La tecnología del sistema radar MR-710 Frigate Top Plate ofrece la capacidad de vigilar simultáneamente el espacio aéreo y la superficie marítima en un amplio perímetro, brindando al capitán ruso una visión clara y pormenorizada del escenario táctico. Consciente de que la coyuntura es sumamente crítica, el comandante ruso opta por sostener su postura de alerta, absteniéndose de lanzar un primer golpe, pero sin ceder terreno. Transmite una comunicación directa al USS Porter en la que le advierte que cualquier aproximación de sus aeronaves será interpretada como una amenaza contra la seguridad de la flota rusa. El Sobremeni ejecuta una maniobra de aproximación hacia el USS Porter, conservando una disposición táctica que le garantiza cobertura defensiva completa desde cualquier ángulo gracias a todos sus sistemas activos. El destructor ruso se transforma en un bastión blindado sobre el mar, demostrando su potencial para rechazar incursiones aéreas, submarinas y navales en caso de que la situación lo exija. Los hombres a bordo son conscientes de que están preparados ante cualquier escenario, aunque el oficial al mando confía en que los aparatos norteamericanos interpreten correctamente la señal de advertencia y opten por replegarse sin que se produzca un enfrentamiento. Al recibir el informe de que tanto la embarcación china como el destructor ruso han puesto en funcionamiento sus dispositivos de defensa, el USS Porter, un destructor perteneciente a la clase Arleigh-Burke, se sitúa en el nivel más elevado de alerta operativa. Su capitán da la orden de alistar todo el arsenal del navío y poner en marcha los mecanismos defensivos, sosteniendo una actitud resuelta pero absteniéndose de ejecutar cualquier acción ofensiva que pudiera agravar el conflicto. Pese a que el USS Porter cuenta con la posibilidad de desplegar hasta 56 misiles Tomahawk de alcance extendido y 8 misiles antibuque Harpoon, el capitán opta por no configurarlos en modalidad de ataque. Los sistemas se mantienen en cambio en disposición de espera, aptos para reaccionar de inmediato frente a cualquier agresión. Dichos misiles están configurados para seguir una trayectoria autónoma una vez disparados, y tanto su alcance como su exactitud constituyen un elemento disuasorio formidable para las naves rivales. Consciente de que los buques chinos y rusos se encuentran en estado de alerta, el capitán pone en operación el sistema de misiles de defensa antiaérea SM-2ER, concebido para neutralizar amenazas que se desplazan a gran velocidad dentro de un radio de 73 kilómetros. El radar Aegis asume la tarea de monitorizar cada desplazamiento de las aeronaves y embarcaciones adversarias, garantizando una respuesta defensiva veloz y precisa ante un eventual ataque. El cañón principal queda orientado y listo para abrir fuego de forma inmediata si estallan las hostilidades. Dotado de munición guiada de largo alcance, el Mark 45 está en condiciones de proporcionar cobertura efectiva contra objetivos en superficie, aunque su operación se conserva en modo pasivo con el fin de no provocar una reacción de las fuerzas rusas y chinas. Ambos cañones Phalanx Mark 15 emplazados en los flancos del puente de mando quedan configurados en modalidad automática. Este armamento, con capacidad para efectuar 3 disparos cada minuto, constituye el último recurso defensivo del USS Porter, concebido para abatir misiles y aeronaves en distancias reducidas. Si bien no se encuentra activado, permanece preparado para reaccionar de forma inmediata ante la detección de cualquier agresión inminente. Los sistemas de lanzamiento de torpedos Mark 32 se mantienen en estado de alerta ante una eventual necesidad de defensa antisubmarina. De manera similar a los misiles, los torpedos no se hallan en posición ofensiva, pero tanto el sonar como los mecanismos de guía pasiva y activa vigilan de forma continua cualquier posible amenaza submarina, con el propósito de anticiparse a cualquier agresión enemiga. El capitán del USS Porter pone en funcionamiento los señuelos de bengalas SRB-OC junto con el sistema de protección antitorpedos AN/S LQ-25 Nixie.
Dichos dispositivos tienen la capacidad de liberar contramedidas con rapidez para desviar proyectiles enemigos y torpedos ante un eventual ataque directo. Con el sistema de radar Aegis operando a máxima capacidad, el UUS-S Porter vigila la totalidad de las unidades hostiles presentes en el área. Las comunicaciones SATCOM se ponen en marcha para sostener un enlace permanente con el mando central, que igualmente sigue de cerca la situación y aguarda ante cualquier novedad. Con la totalidad del armamento preparado, aunque sin orden de disparo, el capitán del UUS-S Porter opta por emitir una señal de paz con el fin de evitar un choque armado. Transmite un comunicado dirigido a las fuerzas chinas y rusas solicitando distanciamiento mutuo y compromiso de no agresión. El tono resulta decidido pero sereno, con la intención de disuadir cualquier acción impulsiva. El comandante ruso y el capitán chino reciben dicha comunicación y ambos comprenden que el UUS-S Porter carece de intención alguna de desatar hostilidades. Tras varios minutos cargados de tensión, se emiten instrucciones de repliegue progresivo en cada una de las embarcaciones. Las unidades estadounidenses, rusas y chinas van ganando distancia de forma paulatina, respetando los límites establecidos y retornando a sus posiciones originales sin que se produzca ningún incidente. El UUS-S Porter, el destructor ruso y la nave china, tras un enfrentamiento sumamente tenso, retoman sus respectivas rutas de regreso sin haber ejecutado ataque alguno ni haber puesto en riesgo la paz. Una vez desescalada la situación, el UUS-S Porter prosigue su rumbo hacia aguas internacionales, dejando tras de sí una exhibición de poderío y mesura que funcionará como advertencia y señal de respeto en futuras patrullas por la región. Los aviones estadounidenses, una vez confirmado que la crisis ha quedado contenida, continúan escoltando al UUS-S Porter a una distancia prudencial mientras el destructor sigue su travesía por aguas internacionales, conservando una formación defensiva y en estado de alerta. Los pilotos supervisan el entorno con sus sistemas de radar en funcionamiento vigilantes ante cualquier indicio de actividad anómala por parte de las fuerzas rusas y chinas que todavía permanecen en la zona. Los pilotos se coordinan con el UUS-S Porter y el mando central suministrando reportes continuos sobre las condiciones imperantes en el área. Por su parte, el UUS-S Porter establece comunicación con la flota estadounidense más próxima notificando su situación y la ruta pactada para reunirse con el resto de la armada. La Fuerza Aérea y la Marina operan de manera conjunta, utilizando una red de comunicaciones segura y encriptada para mantener cada movimiento en reserva y garantizar que ni las rutas ni las estrategias lleguen a manos de potencias rivales. Conforme el UUS-S Porter se acerca a la posición de su flota, la presencia de las aeronaves estadounidenses le brinda una protección adicional que fortalece su seguridad y transmite un mensaje inequívoco. Pese a que el incidente ha sido desescalado, las fuerzas estadounidenses se mantienen firmes y con plena capacidad de respuesta frente a cualquier amenaza. En el momento en que el UUS-S Porter alcanza su lugar dentro de la formación de la flota, los aviones emprenden el regreso a su base en el portaaviones, culminando una misión de respaldo que logró evitar un posible enfrentamiento en alta mar en defensa de su nación en aguas internacionales. Y de esta manera concluye nuestro análisis de esta tensa confrontación marítima entre el UUS-S Porter y las fuerzas rusas y chinas. Confiamos en que les haya parecido fascinante este recorrido por las maniobras, estrategias y tensiones propias de las operaciones navales internacionales. Si disfrutaron el video, no se olviden de darle me gusta, suscribirse para recibir más contenido de este tipo y activar la campana de notificaciones para estar al tanto de nuestros próximos análisis. Nos vemos en el siguiente video.